la unidad 3. Bien, yo acá les voy a compartir los materiales que vamos a trabajar hoy. Ya están en el aula, ya tienen acceso, están habilitados, tanto el material complemento como el PowerPoint, que ustedes saben que nosotros usamos de guía. Ya están habilitados en el aula y ya lo pueden ver. Bien, bueno, si me permiten, ahora voy a compartir pantalla para que veamos. A ver. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? A ver. Bien. Vamos a comenzar entonces con la unidad 3. La unidad 3 vamos a trabajar lo que son las ondas electromagnéticas y la naturaleza de la luz. Bien. Primero que nada si nosotros bien ya dimos lo que es el sonido, ya trabajamos lo que son las ondas, hoy vamos a trabajar otro tipo de ondas. Nosotros sabemos que las ondas son una perturbación del medio que tiene diferentes partes, amplitud, longitud, frecuencia. Bien, todos esos conceptos que nosotros trabajamos en la unidad 2 vamos a volver a trabajar ahora. Porque esos conceptos de características principales de las ondas, otra vez la vamos a traer, pero esta vez vamos a trabajar las ondas electromagnéticas. Bien, acá en este PowerPoint nosotros hay como una guía de lo que vamos a ir trabajando. Bien, y nos dice que las ondas electromagnéticas constituyen un conjunto de ondas transversales. Recuerden que eso también lo vimos en la unidad 2, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de ondas. Las ondas longitudinales y las ondas transversales. Bien, cuando trabajamos con sonido, nosotros trabajamos ondas longitudinales. Bien, se propagaban en la misma dirección en la que se movían, digamos. Lo mismo eso para el sonido. Acá vamos a trabajar las ondas transversales. Bien. Son originadas por la variación temporal de un campo eléctrico y un campo electromagnético, que son perpendiculares entre sí. Ahora yo les voy a mostrar cómo es que funciona y cómo es que esta onda puede llegar a propagarse. Porque acá no vamos a hablar de una sola onda. Vamos a hablar de dos ondas, bien, una correspondiente al campo electromagnético y otra correspondiente al campo eléctrico. Bien, un campo magnético y un campo eléctrico, que van a estar propagándose o moviéndose perpendicularmente. A ver si les puedo mostrar. Acá me adelanté un poquito. A ver, acá. Bien. Una onda electromagnética funciona de esta manera. Nosotros acá, en teoría esto se movía, pero bueno, no pasa nada. Acá nosotros vamos a tener, esto es una onda electromagnética. ¿Lo pueden ver? Todos están, a ver si se puede ver mejor. ¿Lo pueden ver todos desde acá? Perfecto. Bien, esta onda electromagnética va a constar de dos ondas, bien, que van a viajar. Estas ondas tienen la particularidad que no necesitan de un medio para propagarse. Es decir, se propagan en el vacío. Recuerden que el sonido necesitaba o no necesitaba un medio para propagarse. A ver, ¿cómo es esto? ¿Recuerdan? El sonido, que era una onda longitudinal, sí o sí necesitaba de un medio para propagarse, por ejemplo, el aire. En el caso de las ondas electromagnéticas, no necesitan de ningún medio para propagarse, es decir, que pueden propagarse en el vacío, viajan a través del espacio. Bien, y como bien dice acá el material, van a estar formadas por un campo eléctrico y un campo magnético.
que oscilan de manera perpendicular entre sí y a la dirección de la propagación. Es decir, hay un campo magnético que se propaga de esta manera, ¿bien? Y a su vez, al mismo tiempo, un campo magnético que se propaga perpendicular a ese campo eléctrico, ¿bien? Por eso decimos que las ondas electromagnéticas están formadas por un campo eléctrico y otro campo magnético. Es decir, estas dos perturbaciones conviven al mismo tiempo, mientras que el campo, por ejemplo, el campo eléctrico se propaga de esta manera, oscila de esta manera, el campo magnético lo hace perpendicularmente. Por eso vamos a hablar de una onda transversal. Bien, y como bien dice acá, no necesitan de un medio material para propagarse. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque nos va a hacer entender cómo es que, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de percibir las ondas que provienen del Sol. El Sol, o la luz, el Sol en realidad lo que hace es irradiar energía. ¿Y cómo nosotros podemos percibir esa energía? Justamente a través de las ondas electromagnéticas. La luz viaja a través de onda electromagnética. Y justamente al no necesitar de un medio material para propagarse, hace que puedan viajar a altas velocidades, a longitudes de onda muy lejanas, digamos, y lo que hace es que, por ejemplo, las ondas que son emitidas por el Sol, toda esa energía que es irradiada por el Sol, de alguna manera llegue hasta nosotros. ¿Cómo va a viajar esa energía? A través de una onda. La onda no solamente va a cargar con velocidad, con una frecuencia, con una longitud de onda, sino que también va a traer energía. ¿Bien? ¿Qué pasa, por ejemplo, en verano? ¿Por qué hace tanto calor o por qué sentimos tanto calor en verano? ¿Por qué creen que puede pasar eso? ¿Cómo está el Sol con respecto a la Tierra en verano? Nosotros podemos en verano sentarnos abajo del Sol a las 1 del mediodía y estar tranquilos, sin que pase nada. Tranquilo, tomando una naranja. ¿Podemos hacer eso en verano? ¿A las 12 del mediodía? Normalmente no. Normalmente no. ¿Por qué ocurre esto? Porque justamente, dependiendo de las estaciones del año, nosotros, eso lo aprendimos en primaria, en secundaria, que nosotros la Tierra tiene dos movimientos, uno de traslación y otro de rotación. Estos movimientos van a permitir y van a dar como resultado las diferentes estaciones del año. ¿Bien? Justamente esto va a permitir o va a dar como resultado qué tan cerca estamos o no del Sol. En verano el Sol está muy cerca de la Tierra. ¿Bien? Al estar tan cerca de la Tierra, nosotros, la distancia que hay entre la radiación emitida por el Sol y nosotros es menor que en otras estaciones del año. Es por eso que la energía que va a trasladar esa onda va a llegar a la Tierra más rápido y obviamente con más intensidad. ¿Por qué? Porque en el camino esta onda va a ir perdiendo velocidad. Obviamente que a distancias más cortas la energía que nosotros vamos a sentir va a ser mucho mayor que a distancias más largas. Por eso, claramente a las 12 del mediodía, cuando el Sol está, el horario que está el Sol más cerca de la Tierra, nosotros vamos a sentir esa energía, ese calor
mucho más fuerte que más cercano a, por ejemplo, a la siesta, o al más cercano a la tardecita. ¿Por qué? Porque justamente el sol está a una distancia mayor. Entonces, ¿por qué es importante entender cómo funciona o cómo es una onda electromagnética? Es sumamente importante porque es la responsable de transportar la energía del sol. Bien, y obviamente también transportar la luz. La luz se propaga a través de ondas electromagnéticas. Bueno, vamos a continuar. Bueno, acá relaciona también a lo que es la energía que transportan las ondas y dice que es directamente proporcional a la frecuencia. Es decir, cuanto mayor frecuencia tiene esa onda, mayor energía carga. Bien, es por eso que dice directamente proporcional, es decir, a mayor frecuencia, mayor energía. Es decir, que todas estas ondas electromagnéticas van a estar cargadas de energía. La energía, todo tipo de energía, se transporta a través de ondas. ¿Bien? Bueno, acá, donde vamos a trabajar esta ecuación que nos va a decir que la energía... que la energía es igual a la constante de Planck. La constante de Planck es una constante de proporcionalidad. Ese numerito ya viene dado por tabla, ¿bien? Y fue Planck el que lo propuso, digamos. Bien. Y la frecuencia es justamente la frecuencia en la que está oscilando esa onda. Es decir, a mayor frecuencia, mayor energía. Ahora vamos a ver un poquito más lo que es el espectro electromagnético y van a entender un poquito más. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de onda, dependiendo la energía que transporten, su frecuencia y su longitud de onda. Ahora vamos a ver igual. Bien, acá era lo que le decía, el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es justamente un parámetro que nosotros tenemos o una clasificación o una manera de clasificar a las ondas. Nosotros tenemos diferentes tipos de ondas y se van a clasificar según su baja frecuencia hasta su alta frecuencia. Bien, acá nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de ondas. Las ondas de radio, por ejemplo, son las ondas que utilizan el FM en la radio. Vieron que ustedes tienen que, de alguna manera, buscar la radio, la frecuencia de la radio. Bueno, todo está relacionado con estas ondas. Y a ver si recuerdan, no sé si siguen escuchando la radio, pero vieron que dice 103. Por ejemplo, 103.3 FM, megahertz. ¿Qué es megahertz? ¿Lo escucharon alguna vez? Sí. Bueno, este megahertz lo que va a indicar es la unidad de frecuencia. La frecuencia se mide en hertz. Esa es la unidad de frecuencia. Para las radios nosotros vamos a utilizar el megahertz, ¿bien? Para las ondas de radio. ¿Qué son esas ondas de radio? Son las que nosotros utilizamos, por ejemplo, en todo lo que es la radiofonía, ¿bien? Para los diferentes programas de radio o incluso la televisión. Todas estas ondas, dependiendo de la frecuencia que tengan, en el caso de las ondas de radio son las que menor frecuencia tienen. Y las que van a estar relacionadas, obviamente, van a tener poca energía y van a estar relacionadas con, no van a tener nada o no van a perjudicar a la salud de los seres humanos. ¿Por qué? Porque tienen una baja frecuencia. Al tener una baja frecuencia, la energía que portan también es baja. Recuerden que la energía de una onda está directamente proporcional, se relaciona proporcionalmente y directamente con la frecuencia.
Es decir, a baja frecuencia hay una energía baja. Cuando la frecuencia aumenta, aumenta también la energía. ¿Bien? Profesora, tengo una consulta. Esto no está en el material. Bien, nosotros vamos a trabajar con esta guía primero. Es más que nada algo introductorio. Ah, bueno, listo. Bien. Esto es lo que le decía. Nosotros vamos a trabajar con diferentes frecuencias de ondas. Bien. La longitud de onda va a estar relacionada, recuerden también, que nosotros vamos a tener diferentes partes en lo que es una onda. La longitud de onda es la longitud que existe entre cresta o cresta o valle o valle. También va a estar muy relacionada con lo que es la energía de la onda. A mayor longitud de onda, nosotros vamos a tener menor energía. Es inversamente proporcional, es decir, a mayor longitud de onda, menor energía. Acá pueden ver las diferentes tipos de ondas, bien, según en este caso, su frecuencia. Las ondas de radio son las que menor frecuencia tienen. Las microondas, un poquito más. El infrarrojo, el microondas es, por ejemplo, el que nosotros utilizamos para el microondas, justamente, para calentar ciertos alimentos y demás. Acá entran, si bien tienen el calor suficiente como para calentar la comida, no son, de alguna manera, no son perjudiciales y no tienen mucha energía. Luego está el infrarrojo, que se puede, por ejemplo, los controles remotos siguen utilizando el infrarrojo para enviar diferentes señales. En el caso de los controles remotos, nosotros, por ejemplo, para apagar la tele, para subir el volumen y demás, todos estos aparatos o todos estos dispositivos utilizan el infrarrojo, la onda infrarroja, para justamente enviar diferentes señales. En el caso del control remoto, para manejar, por ejemplo, una tele, una radio, lo que sea. Por eso, vieron que ustedes, cuando nosotros tenemos un control, encienden la lucecita. Esa lucecita lo que va a indicar es que se están enviando diferentes ondas en la frecuencia infrarroja. Bien, otra, y es una de las más importantes, es la luz visible. Nosotros no podemos, o le hago esta pregunta, cuando ustedes cambian, por ejemplo, la tele, ¿ustedes ven cómo las ondas viajan hacia la tele, desde el control hacia la tele? Ustedes pueden, cuando aprietan el botón de encender, ¿ven cómo las ondas electromagnéticas viajan hasta la tele? No, profesora, no se No ven. se ven, justamente porque el rango de frecuencia, el rango de longitud de onda, no es percibible al ojo humano. Entonces, se crea una nueva, o sea, dentro de lo que es el espectro electromagnético, nosotros vamos a tener la luz visible, que justamente es todos estos colores que nosotros podemos llegar a percibir. Dentro de lo que es, no sé si llegaron a ver el video de lo que es el arco iris, bien, en ese video ustedes van a poder apreciar que en realidad la luz blanca es la luz que compone a todos, o está compuesta por todos los colores. Es decir, es la composición de todos los colores. Y al chocar, en el caso del arco iris, al chocar con el agua y cambiar de medio, lo que hace es descomponer esa luz blanca. Y nosotros vamos a obtener diferentes colores. ¿Por qué pasa esto? Justamente porque la luz que está viajando con una cierta longitud de onda a una cierta velocidad, lo que hace es descomponerse. Y descompone todas estas otras ondas que está compuesta la luz blanca. Nosotros acá podemos apreciar que según el color
bien, nosotros vamos a tener una longitud de onda y por ende una energía para cada onda, para cada color. En el caso del color rojo, nosotros vamos a trabajar entre longitudes de ondas de 700 nanómetros. Nanómetros es un submúltiplo del metro, ¿bien? Y es el que más se trabaja para lo que es la longitud de onda. Nosotros vamos a escuchar mucho lo que es el nanómetro como medida de longitud de onda. Acá podemos ver que nosotros podemos percibir desde 700 nanómetros hasta 400 nanómetros. El ojo humano no está preparado para percibir ondas que tengan una longitud de onda mayor o menor a los 700 o 400 nanómetros. El rango de visión va entre los 700 y los 400, no más. Recuerden que nosotros acá estamos hablando de longitudes de onda, por ende estamos hablando de que también está relacionada la energía. Los colores como el rojo o el naranja son colores que tienen mucho o poca energía. ¿Qué creen? Muchos. ¿Mucha? El rojo, menor energía. Exactamente. Tienen menos energía, ¿por qué? Porque la longitud de onda es mayor. Por ende, la frecuencia es menor. Recuerden que en el caso de la longitud de onda va a ocurrir lo contrario que con la frecuencia. En el caso de la longitud de onda, nosotros vamos a trabajar con frecuencias altas, energía alta. En el caso de la longitud de onda van a ser longitudes grandes y poca energía. Es inversamente proporcional, la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía. Por otro lado, y en cambio, por el contrario, la frecuencia es directamente proporcional. Es decir, cuando la frecuencia aumenta, también lo hace la energía. Por ende, nosotros acá, para el color naranja y para el color rojo, por ejemplo, a pesar de que nosotros creemos que el rojo representa algo como muy enérgico, en realidad tiene poca energía, ¿bien? Cuando se va acercando más a los azules y violetas, estamos hablando de que esos colores tienen longitudes de ondas pequeñas, por ende su frecuencia es mayor y a su vez van a tener una energía mayor. Esta relación que hay entre la frecuencia, la longitud de onda y la energía es muy importante para comprender la importancia que tiene y cómo nos afecta a nosotros los diferentes tipos de onda. Aunque no estemos conscientes, nosotros todos los días, absolutamente todos los días, estamos en presencia de estas ondas, ¿bien? Por ejemplo, las ondas ultravioleta son ondas que tienen alto grado de energía, ¿bien? Por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos protector solar, ¿qué suele decir nuestro empaque? ¿Qué dice? Protección UV. Ultravioleta. Este tipo de radiación es un tipo de radiación que, como les decía, viaja a través de una onda electromagnética, es proveniente en el caso de la ultravioleta, el sol, y es perjudicial para la salud. La exposición, bien, de una onda ultravioleta con nuestra piel puede llegar a ser perjudicial porque puede llegar a, de alguna manera, modificar nuestras células, bien. Justamente por eso es que los protectores solares tienden a decir que protegen de los rayos ultravioletas, que son los más frecuentes, obviamente durante todo el año, pero mucho más frecuentes en lo que es el verano, por esto que le decía, por la distancia que existe entre el Sol y la Tierra en ese momento. Entonces, estos rayos ultravioletas son perjudiciales para la salud. ¿Pero por qué? Porque cargan de mucha energía.
Este tipo de onda es sumamente energética porque tiene una alta frecuencia y una longitud de onda corta de alguna manera. Los rayos X son otra de las ondas electromagnéticas con muchísima energía. ¿Dónde escucharon antes rayos X? ¿Para qué dispositivos? Radiografías. Para las radiografías. Exactamente. Los radiógrafos utilizan los rayos X para justamente de alguna manera ver nuestros huesos. Pero, ¿qué se ponen los radiógrafos en ese momento? Chaleco de plomo, si Chaleco no me de equivoco. plomo, exactamente. Este chaleco de plomo no se lo ponen porque les parece que está bien, sino que justamente son una protección a los rayos ultravioleta, a los rayos X. Los rayos X son altamente invasivos y pueden atravesar mucho material, inclusive la piel claramente, que justamente por eso la utilizan. Esto es obviamente sumamente invasivo por la cantidad de energía y el plomo es uno de los materiales que se utiliza para justamente contrarrestar y de alguna manera frenar el avance de la energía y de los rayos X justamente. Entonces los radiógrafos cuando hacen esto utilizan chalecos de plomo justamente para de alguna manera evitar la radiación y obviamente la invasión y que puede provocar toda la energía que cargan los rayos X. Por eso también antes de ingresar a una sala de rayos X te dicen que las embarazadas no lo pueden hacer justamente porque esta radiación es altamente nociva para su bebé en ese caso, justamente porque cargan de muchísima energía. Bien, ¿qué pasa con los rayos gamma? Los rayos gamma, si bien no es algo que se pueda ver todos los días, son rayos que se producen, por ejemplo, cuando hay una explosión nuclear. Estos rayos gamma son sumamente nocivos y tienen la capacidad de mutar células. Es sumamente nocivo y tienen muchísima energía. Por eso también por ahí cuando ven rayos gamma van a ver como una X amarilla, justamente porque nos va a indicar que son altamente radiactivos y son altamente peligrosos. Bueno, como les decía, los rayos gamma van a estar relacionados con todo lo que tenga que ver la energía nuclear. Justamente nosotros sabemos o se entiende que la energía nuclear es una energía que se produce justamente en varios reactivos nucleares, donde hablamos de cantidades de energía impensables, son muchísima energía. Pero, ¿qué pasa cuando hay mucha energía? También hay que saber cómo controlarla. Por eso, obviamente que los reactivos o las plantas de reacción nuclear son muy eficientes porque producen mucha energía, pero también son altamente peligrosas y requieren de muchos cuidados para que se puedan llegar a llevar a cabo, utilizar esta energía para, por ejemplo, diferentes centrales eléctricas y demás. En Argentina nosotros tenemos dos o tres, no me acuerdo, dos tenemos en Buenos Aires y una en Córdoba. Tenemos centrales nucleares donde, bueno, gracias a Dios todavía nunca pasó que se desborde ni se salga de control la central eléctrica, pero, como les decía, los rayos gamma son altamente nocivos y se irradian, digamos, en los procesos nucleares. Bien, esto es para que tengan de ejemplo lo que es el espectro electromagnético, es decir, cómo se organiza las diferentes ondas según su frecuencia, su longitud de onda y su energía. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta acá? No. Bien,
Retoma un poco lo que dijo la compañera con el tema de material. Recuerden que el material que está dentro de lo que es el aula, ese material ya vino con, digamos, ya viene predeterminado desde el instituto. Entonces yo tomo cosas de este material y trato de hacerlo un poco más dinámico porque entiendo que por ahí a algunos le cuesta mucho lo que es la lectura y la comprensión de texto. Entonces, mi manera de quizás llevar a cabo las clases es hacerlo un poco más visual y hacerlo también que ustedes pueden relacionarlo con cosas de la vida cotidiana, porque recuerden que absolutamente todo nosotros lo explicamos a través de la física. Entonces, yo trato de traer situaciones cotidianas en las que ustedes puedan relacionar los diferentes conceptos que tenemos en la clase, que eso es lo que a mí me interesa en realidad, que ustedes puedan relacionar absolutamente todo lo que tengan en el material o o las cosas más importantes con su vida cotidiana, que lo puedan comprender desde esa manera. Quizás yo inclusive para hacer los autoevaluativos y para hacer también el parcial, ustedes verán que la mayoría de las cosas que yo utilicé fueron dadas en clase. Fueron muy pocas las que no se llevó a cabo en clase. Justamente por esto, porque a mí se me hace más sencillo y también creo que a ustedes también el tema de hacerlo más visual quizás. Entonces quizás los temas más importantes a mí me gusta ampliar un poco más, que por ahí en el material no lo vemos tan amplio. Pero está muy bien tu acotación de que quizás algunos temas en particular quizás yo lo agregué como para poder darle más dinámicas a las clases y que no sea tan monótono y que el material también tenga un poco de material complemento, digamos, todas estas imágenes. Bueno, acá... Sí, profesora, sí, yo fui la que le dije recién lo del material. No, tiene razón. Para la física, para la química, es mucho más dinámico así como lo está llevando usted. Bien, perfecto. ¿Sí? Como que me confundí porque no sabía de dónde salía y claro, es lo de el espectro electromagnético. Sí, por ahí yo le Como trato de que traer más amplió imágenes para todo que eso. ustedes puedan por ahí Sí. verlo, porque por ahí en el material, como no es tan visual, quizás no lo pueden llegar a imaginar. Entonces, por eso es que yo traigo las imágenes. Bien. Bien, acá hay diferentes teorías sobre la luz. Es decir, nosotros sabemos que la luz, hoy en día sabemos que la luz es justamente una onda electromagnética que se propaga en el vacío. Eso es a ciencia de hoy. Sabemos que es así, se puede comprobar. Pero ¿qué pasa? Antes no entendían cómo es que el sol tenía la naturaleza de enviar su energía a la Tierra. ¿Cómo era posible que nosotros podamos sentir esa luz, bien, esa energía, si el Sol estaba sumamente lejos? No se entendía por qué es que esto pasaba. Y hay diferentes teorías acerca de cómo es que la luz se propaga, bien. La primera teoría es la teoría corpuscular, la de Newton, que dice que sostenía que la luz era una corriente de corpúsculos que se propagaban en línea recta a gran velocidad. Esto es lo que nos decía Newton. Él nos decía que la luz en realidad eran tipo bolitas muy pequeñas que viajaban a altas velocidades y de alguna manera tenían la capacidad de ser reflejadas. Esta fue como la primer teoría, bien, a base o que se basaba en explicar cómo es que la luz era capaz de viajar desde distancias tan largas, digamos. ¿Cómo es posible que la luz del sol, que el sol está lejos, de alguna manera viaje y de alguna manera nos afecte acá en la Tierra? La primera teoría fue la de Newton, que nos decía que eran pequeños corpúsculos, bien, que viajaban a altas velocidades, obviamente cargados de energía, que en ese momento no se sabía, pero que tenían la capacidad de, como que nosotros no podíamos percibirlo, pero eran como pequeños porcioncitas de luz que viajaban a altas velocidades.
Esto no estaba tan lejos de la realidad, pero todavía no era algo que se podía sostener. Luego venía lo que era la teoría ondulatoria de Higgins. Esta teoría nos va a decir que, o va a afirmar que en realidad la luz era un fenómeno ondulatorio y que su medio de propagarse era el éter. El éter es todo aquello que no... antes se pensaba que el universo no había aire, no había nada en el universo. Pero ¿cómo podemos representar a esa nada? El éter era justamente ese espacio en el universo. Ese espacio que en realidad no era nada, pero que de alguna manera tenía que ser representado. El éter es justamente este medio, que en realidad ahora nosotros sabemos que es el vacío, pero en su momento se llamaba éter, ¿bien? Y Higgins lo que hacía era que afirmaba que en realidad la luz era un fenómeno ondulatorio que requería de un medio de propagación, que era el éter. Pero en realidad esto no ocurría así. Higgins nos decía que lo que va a hacer es que la luz era una onda que se propagaba. Si bien cierto, tenía razón, en realidad la luz es una onda, lo que no entendía Higgins era cómo era posible que la luz se propague en el vacío. Entonces, él decía que no era posible. Entonces, él nos va a decir que la luz necesitaba del éter para propagarse, cosa que después se pudo desmentir. Luego viene Maxwell. Esta es como una línea del tiempo de lo que o de cómo llegamos a la teoría de hoy, ¿bien? Luego Maxwell nos va a decir que en realidad la luz tenía, como bien dijo Higgins, una naturaleza ondulatoria como parte de las ondas electromagnéticas. Acá él ya empezó a relacionar que en realidad la luz no era solamente una onda de energía, sino que también requería de un campo eléctrico y de un campo magnético. Él afirma y toma lo que dice Higgins, que en realidad la luz se comporta como un fenómeno ondulatorio, pero es el primero en relacionar lo que es el campo electromagnético, el campo eléctrico con el campo electromagnético. Higgins va a afirmar que en realidad la luz es una onda, pero una onda electromagnética. Una onda que en realidad está compuesta por dos ondas. Una que va a representar a lo que es el campo magnético y otra que va a representar a lo que es el campo eléctrico. Todas estas teorías de los diferentes autores que fueron tomando diferentes posturas. Por ejemplo, en el caso de Newton, bueno, él fue el primero que dijo que venían en pequeñas porciones de energía y que se desplazaban en línea recta. Después viene lo que dice Higgins, que en realidad la luz se comporta como una onda, pero que necesita de un medio para propagarse. Como que se fueron tomando diferentes afirmaciones, fueron creándose diferentes afirmaciones que contribuyeron a lo que nosotros podemos decir que hoy es el concepto, ¿bien? O el concepto real de cómo una onda de luz se propaga, ¿bien? ¿O qué es en realidad la luz? Bien, después de Maxwell viene lo que es la teoría de Planck y de Einstein. Einstein quizás lo hayan escuchado hablar muchísimo porque es el que creó la teoría de la relatividad y es uno de los principales referentes de lo que es la física cuántica o la física moderna. Einstein nos va a decir que en realidad la luz se propaga en pequeñas partículas que tienen dos tipos de naturaleza. Una naturaleza
que es que se puede comportar como una partícula o que se puede comportar como una onda. La dualidad onda-partícula. Y va a llamar a estas partículas fotones. Que estos fotones son pequeños o pequeñas porciones de energía, ¿bien? Que están de alguna manera cuantizadas. Es decir, que cada cuanto o fotón va a tener una cantidad determinada de energía. Esto es lo que nos dice Planck e Einstein. ¿Qué nos va a decir? Que justamente la luz se puede comportar de dos maneras. Nosotros podemos trabajar la luz como una partícula o como un flujo de partículas, que es de alguna manera similar a lo que nos decía Newton. Newton fue como el que primero planteó esto y después Planck e Einstein lo que hicieron fue de alguna manera tomar esta confirmación y reformular. En realidad no eran corpúsculos, eran fotones, pequeñas porciones de energía cuantizadas. Es decir, nosotros podemos estudiar la luz de dos maneras. A través, o la luz como un flujo de partículas, bien, que podemos analizar estas partículas que le vamos a llamar fotones, que esta es la teoría fotoeléctrica, bien, que justamente va a explicar esto, que la onda en realidad, la luz en realidad lo que va a hacer es un flujo de partículas, bien, que van a viajar a través del vacío. Nosotros podemos trabajar o podemos tener esta mirada de trabajar a través o como la luz como una partícula, o podemos trabajarla a través de una onda. Esta es la dualidad onda-partícula y es una característica principal de la luz. Nosotros podemos trabajarla como una partícula o como un flujo de partículas o como una onda. Esto es lo que les decía. Comportamiento dual y la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es un tema por ahí un poco interesante y seguramente lo han escuchado. Cuando queremos decir que algo es muy rápido, que va a una alta velocidad, decimos a la velocidad de la luz. Hasta el momento no hay nada más veloz que la luz. La luz se propaga a una velocidad altísima. No hay nada más veloz que la luz. ¿Recuerdan a qué velocidad se propagaba el sonido? ¿Recuerdan o no? La verdad que no. Bueno, el sonido se propagaba a una velocidad mucho menor, 310 metros por segundo, si no me equivoco. Es decir, imagínense, el sonido relativamente se propaga rápido, o viajan rápido en realidad. La luz viaja acá dice 3.10 a la 8 metros por segundo, es decir, si no me equivoco, 300.000 metros por segundo. Es un montón, va muy, 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 muy rápido. No hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Y tiene la particularidad de, al ser la velocidad más alta que existe, se va a representar con la letra C. Esta letra C, estoy segura que alguna vez lo vieron o relacionándolo con Einstein, cuando él relaciona la masa con la aceleración de la velocidad. Igualmente ahora lo vamos a ver, pero esta C representa a la velocidad de la luz. Nosotros no vamos a trabajar más con la letra B corta para representar a la velocidad, sino que vamos a trabajar directamente con la letra C, que justamente dice, esta velocidad constituye un límite físico fundamental. ¿Por qué dice límite físico fundamental? Porque hasta el momento no se ha encontrado nada que viaje más rápido que la luz. Se han hecho cohetes sumamente veloces, diferentes dispositivos que se han enviado al espacio,
pero ninguno alcanza la velocidad de la luz. Nada es más rápido que la luz. Bueno, y acá, ¿cómo nosotros relacionamos a esta velocidad, bien, con la frecuencia y la longitud de onda? Acá la velocidad, como en cualquier onda, va a estar dada por la frecuencia, que es esta que está acá, multiplicada la longitud de onda. Esta letra, que es sigma, que está acá, es justamente la que va a representar lo que es la longitud de onda. La luz, la que tiene la particularidad principal es que tiene la capacidad de propagarse en el vacío. Nosotros podemos, esta velocidad es justamente relacionada con el vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz no necesita de ningún medio para propagarse. El sonido sí o sí necesitaba de un medio para propagarse. Es decir, para yo poder escuchar el sonido necesito del aire, por ejemplo. En el caso de la luz, en el espacio la luz se sigue propagando. El Sol tiene la capacidad de hacer que su energía llegue a la Tierra también atravesando el vacío. Porque en el espacio, obviamente estamos hablando del vacío, y la luz, a pesar de estar en el vacío, tiene la capacidad de viajar y llegar hasta la Tierra, cosa que no pasa con el sonido. Nosotros no podemos escuchar, por ejemplo, cómo el sol está creando esos rayos de luz, pero sí podemos sentirlos, como a través, por ejemplo, del calor, que justamente es la manifestación o la energía que tienen estas ondas. Nosotros no podemos escuchar la luz, pero sí podemos sentirla a través de su energía. Y esto es porque, como les reitero, la luz tiene la capacidad de viajar a través del vacío. Es decir, que no necesita de ningún medio para propagarse. Y acá volvemos a lo que es la dualidad onda-partícula. Como les decía, es como un postulado que nos va a decir que nosotros podemos, de alguna manera, podemos tratar a la luz como una onda compuesta por partículas o simplemente como una onda. Esta teoría nos va a decir que justamente la podemos, de alguna manera, podemos relacionarla, o en realidad podemos estudiarla de las dos maneras, como una onda o como una partícula, obviamente que va a depender del fenómeno que estemos estudiando. Por ejemplo, no sé, desde el arco iris hasta, no sé, puede ser desde los diferentes tipos de si afecta o no la exposición al sol, los diferentes tipos de cáncer de piel, por ejemplo. Obviamente que va a depender del fenómeno que nosotros queramos estudiar. Como les decía, nosotros a través de la física vamos a poder explicar absolutamente todo lo que pasa, desde el arco iris hasta, por ejemplo, lo que les decía de las diferentes causas del cáncer de piel, por ejemplo. Una puede ser la exposición a los rayos ultravioleta. Recuerden, yo no existía, pero hace mucho tiempo eran muy comunes las máquinas, ¿cómo se llaman? Bronceadoras. No estoy acordando ahora el nombre de cómo se llama. Esas. Las camas solares. ¿Cómo? Las camas solares, Las dice. camas solares. Antes era súper común que los famosos tengan una cama solar en su casa, o que vayan a centros donde tengan máquinas como camas solares. Eso, chicos, es altamente nocivo para la piel. La exposición al ultravioleta es altamente nociva y tiene la capacidad de alterar nuestras células. Así que si quieren estar bronceados, usen cremas y demás, pero no se expongan a la radiación UV, porque es altamente perjudicial para la salud. Y mucha gente, ahora ya no se usa, por suerte ya tomaron conciencia de que eso no es una opción para broncearse. Inclusive también lo que hace es aumentar el envejecimiento en mujeres, en hombres.
Entonces, es altamente nocivo. O, por ejemplo, ahora está muy, muy, muy de moda lo que son las uñas esculpidas y demás. Que esa maquinita de secado también es altamente nociva. Si nosotros vamos 2 o 3 veces por semana, esa, aunque parezca mentira, esa radiación UV es significativa a largo plazo. Entonces, todas estas situaciones de la vida cotidiana nosotros lo aplicamos a través de la física, y también para tener en cuenta que aunque nos quede hermoso las uñas, por ejemplo, o el bronceado espectacular, en realidad la física nos dice que es, y la medicina también, que es altamente nocivo justamente por esta radiación que tiene muchísima energía y tiene la capacidad de modificar nuestras células. Que, no se expongan a esas cosas tan de seguido, porque puede llegar a ser perjudicial. Bien. Bueno, acá vamos a pasar un poquito a los diferentes comportamientos o las diferentes miradas que nosotros podemos tener acerca de la luz y cómo la podemos analizar. Desde la óptica geométrica nosotros vamos a trabajar lo que es el fenómeno de reflexión y refracción, que justamente vamos a trabajar todo lo que es los diferentes ángulos, bien, de incidencia de estas ondas. Cómo es, recuerden que también nosotros lo vamos a ver representado mucho como rayos, bien, rayos incidentes, y vamos a justamente a relacionarlos con estas ondas, cómo impactan en diferentes medios. O justamente los rayitos del sol, bueno, también se relaciona con esto. Estos rayos lo que van a hacer justamente, de alguna manera van a hacer el trazado que tienen nuestras ondas electromagnéticas, de alguna manera la dirección y cómo inciden dentro de un medio. ¿Por qué decimos óptica geométrica? Porque justamente va a depender del ángulo, bien, en el que este rayo incida en diferentes medios. ¿Y qué puede ocurrir en el caso de la reflexión? ¿Qué pasa en el caso de la refracción? ¿Qué pasa? Ahora igual lo vamos a ver bien. Bien. En el caso de la reflexión, ¿recuerdan lo que era la reflexión del sonido? ¿Qué fenómeno explicaba la reflexión del sonido? Digamos, era lo del eco. Del eco, exactamente. Lo que hacía el eco, en el caso del sonido, la reflexión chocaba contra un medio y rebotaba. Lo mismo va a pasar con la luz. La luz tiene la capacidad de incidir y reflejarse. Este rayo, y por eso decimos geométrico, ¿por qué? Porque vamos a analizarlo a través de ángulos, bien, que justamente van a tener un papel sumamente importante en lo que es el análisis de los diferentes fenómenos, digamos. Bien, este rayo incidente va a ser cómo incide el sol en un índice cualquiera, en un medio, digamos. Lo que hace el sol o la luz es ingresar a un medio con esta que está acá va a ser de alguna manera un índice, bien, de medio que nos va a indicar justamente un índice de referencia para saber cuándo comienza a reflejarse nuestro rayo. Esta línea que está acá es la línea normal, la llamamos, que justamente va a separar lo que es el ángulo de incidencia, es decir, el ángulo con el que incide, con el que ese rayito choca. En este caso es un espejo, por ejemplo. ¿Qué pasa a veces cuando somos chicos y queremos molestar a alguien con un espejo? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo angulamos, se lo pasamos en la cara, digamos. Exactamente, nosotros utilizamos ese espejo, perdón, que tiene la capacidad de reflejar los rayos de luz, y vamos a ir, dependiendo el ángulo, por eso hablamos de geometría, vamos a ir calculándole para pegarle en la cara a alguien. Eso
se explica a través de la reflexión de la luz. El espejo es un medio que tiene la capacidad de reflejar los rayos de luz. Entonces, obviamente nosotros vamos a tener que buscar el ángulo adecuado, pero justamente eso que nosotros, esa luz que nosotros estamos reflejando, es la de un rayo incidente que chocó con mi espejo y se reflejó, formando un ángulo incidente cuando incide y un ángulo de reflexión cuando es reflejado. Esta línea imaginaria es la línea normal que nos va a dividir de alguna manera estos dos ángulos para poder trabajarlos por separado. Pero justamente esta es la reflexión de la luz. Esta es una reflexión normal, digamos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, vamos a, por ejemplo, nosotros queremos ver, vamos a por ejemplo, un lago que tiene la capacidad de reflejar? Nosotros no podemos ver a través del agua. Si nosotros nos acercamos a la orilla, ¿podemos vernos? Muchas veces sí, depende del tono del agua también. Exactamente, va a depender del medio. En el caso del agua, si el agua es muy cristalina y hay luz y demás, quizás tengamos la posibilidad de vernos. Ese reflejo a veces es un poco turbulento. ¿Por qué? Porque justamente, obviamente que no es un espejo, pero sí, quizás a veces va a ser más claro, a veces no, como vos decís, dependiendo del flujo de agua. Pero ¿qué pasa? En esa reflexión no hay una reflexión normal, sino que hay una reflexión dispersa. Algunos rayos se reflejan bien y otros no. Es por eso que nosotros vamos a ver como borrosa nuestra imagen, no vamos a verla como la vemos en un espejo. Pero sí va a haber una reflexión, porque yo me voy a poder ver, pero no de la manera deseada, digamos, o de la manera que lo haría con un espejo. Porque justamente en esta caso vamos a hablar de una reflexión dispersa. En el caso de la reflexión de la luz o en un espejo, nosotros vamos a poder ver exactamente lo que está siendo o sea, no vamos a poder ver exactamente el reflejo de la luz que está ingresando. Pero en el caso del agua, no, porque el medio es diferente. O la reflexión de la luz va a cambiar dependiendo de los diferentes tipos de medios que haya. En el caso del espejo, claramente la reflexión va a ser óptima y normal, pero en el caso de, por ejemplo, el agua no, porque estamos hablando de un medio que puede ir variando y la reflexión no se da en su totalidad. Por eso podemos llegar a vernos, pero no con claridad. Bien, ¿qué pasa cuando la luz, en vez de reflejarse, se refracta? ¿Puede pasar? Sí. ¿Cuándo va a pasar? Cuando nosotros hay un cambio de medio. El medio puede ser, por ejemplo, el aire, puede ser el agua, es decir, es ese medio por el que la luz está viajando. ¿Puede ser el vacío? Puede ser el vacío. Es decir, recuerden que no necesitamos de un medio para que viaje. Pero la luz, independientemente de eso, viaja a través de todos los medios. Pero no es necesario que haya uno para que ella viaje. El medio puede ser, como les decía, el aire y el agua. Yo les voy a dejar como tarea, si quieren, que ustedes pongan un vaso de agua por la mitad. Tiene que ser un vaso de vidrio, bien, que ustedes puedan ver el agua, y cargarlo hasta la mitad y colocarle un lápiz. Esa es uno de los ejemplos más notorios de lo que es la refracción de la luz. En este fenómeno lo que pasa es que el rayo incidente, en vez de ser reflejado, es decir, de ser rebotado, lo que hace es ingresar al medio y cambiar su dirección. Acá nosotros vamos a tener dos tipos de medio. Puede ser, por ejemplo, el aire y el agua. El rayo lo que hace es ingresar al medio y en vez de volver a salir, lo que hace es cambia de dirección. Y también va a cambiar
claramente la dirección en la que se propaga, obviamente, y obviamente va a cambiar su energía, porque va a haber un cambio de medio. Y a este rayo lo vamos a llamar, en vez de rayo reflejado, rayo refractado, porque tiene justamente la capacidad de ingresar al medio y cambiar de dirección. Así que les dejo como tarea eso para que puedan verlo. La tarea es buscar un vaso de vidrio, llenarlo hasta la mitad de agua y ponerle un lápiz en el medio. Y ahí quiero ver que me cuenten a ver qué pasa. Perdona, consulta, ¿en el medio como apoyado No, arriba del adentro vaso del o vaso. dentro del agua? Adentro del vaso. Adentro. Ok. Adentro del vaso. Van a ver qué va a pasar con la imagen de ese lápiz. Cómo va a estar, va a cambiar dependiendo se va a ver el cambio de medio. Por eso es importante que lo llenen hasta la mitad nomás, para que pueda tener aire y agua, para que puedan ver ese cambio de medio. Bien. La difracción. Este es uno de los fenómenos que más me gusta porque va a ser el que va a explicar el arco iris, que me parece algo súper lindo para explicarlo a través de la física. La difracción, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener diferentes frentes de ondas. Los frentes de ondas son varias ondas juntas, que va a haber un cambio de medio y por ese mínimo cambio de medio se va a crear otro frente de onda. De alguna manera nosotros lo que vamos a hacer es descomponer esa onda o ese frente de onda que choca con el medio. A ver, ¿dónde está? Bien. Bueno, ahora les muestro bien. Bueno, la difracción es eso. Nosotros, al chocar un frente de onda, lo que va a hacer es de alguna manera dispararse y crear otro frente de onda. Es parecido a lo que veníamos hablando del sonido. Es similar. Acá podemos ver una luz blanca, bien, choca contra un medio y ¿qué hace? Descompone en diferentes longitudes de onda y va a crear a otro frente de onda. De alguna manera lo que hace es fraccionar esa onda que viene y choca con mi medio. Bien, eso es hablando siempre de lo que es, me salté uno, pero es lo que estamos hablando de la óptica geométrica. Nosotros podemos analizar, como les decía, como diferentes tipos de fuentes, digamos, o diferentes visiones de lo que es la luz. Una es la óptica geométrica, como les decía, donde vamos a tener estos tipos de este fenómeno, tanto de la reflexión como la refracción. Yo me salté, pero la difracción, estamos trabajando ya lo que son fenómenos físicos. Porque en este caso nosotros no vamos a trabajar tanto lo que son ni ángulos ni la parte geométrica, sino que vamos a trabajar desde lo físico. Cómo cambia físicamente o qué ocurre físicamente con esa onda. En el caso de la difracción, lo que va a hacer es, viene un frente de onda, lo que va a hacer es chocar con un medio y se va a dispersar o difractar, digamos, en otro tipo de onda. Esa es desde la óptica física. También nosotros vamos a trabajar lo que es la interferencia. La interferencia de la luz ocurre cuando dos o más ondas de luz se superponen, ¿bien? Generando patrones de interferencia con regiones de mayor o menor intensidad luminosa. Obviamente que en el caso de que nosotros, por ejemplo, pongamos un foco de luz y dejemos como está acá, imagínense esto en la vida real, digamos. Tenemos una fuente luminosa que en el caso de, por ejemplo, no sé, un foquito de LED, esta va a ser la fuente de luz, nuestra fuente luminosa, la capaz de crear diferentes frentes de ondas y de alguna manera hacer que nuestra luz viaje.
Este vamos a encontrarlo con una pared, pero esa pared tiene una pequeña rendija, ¿bien? Que va a permitir que esa luz se disperse. Y a su vez, esto va a pasar, por ejemplo, con los proyectores. Nosotros vamos a tener una fuente de luz que va a reflejarse, que va a chocar con un medio y nos va a dar diferentes tonalidades. Esta interferencia justamente va a estar dada por las diferentes combinaciones de amplitudes de onda, ¿bien? Recuerden que nosotros puede ser destructiva o puede ser también constructiva. Lo mismo va a pasar con el sonido. Recuerden que nosotros vamos a tener interferencias que pueden ampliar el sonido o disminuirlo. Lo mismo va a pasar con la luz. Nosotros vamos a tener la capacidad de aumentar, a través de una interferencia, aumentar la intensidad de la luz o de alguna manera disminuirla a través de la interferencia. Bien. A ver. Bien. Este me parece muy interesante porque lo podemos ver a diario, que es la polarización de la luz. Polarizar la luz es de hacerla de una manera que nosotros podamos cancelar uno por ejemplo, de las ondas que vienen. Recuerden que las ondas electromagnéticas nosotros vamos a tener dos ondas que van viajando perpendicularmente. Esa es una luz no polarizada, una luz común que está viajando en el medio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le ponemos un filtro polarizador? Por ejemplo, en el auto. Nosotros, cuando tenemos auto o cuando estamos viajando, por lo general los autos vienen polarizados. ¿A qué se refiere que vengan polarizados? Que justamente ese contact que nosotros le ponemos al vidrio, ¿qué beneficios tiene para el auto? Para el que viaja en el auto. A ver, los que tienen autos polarizados, ¿alguno tiene? ¿Puede dar la experiencia? Filtra los rayos solares, o sea, calculo que los rayos UV. Claro, lo que hace, en realidad, de alguna manera lo filtra, pero que cancela una de las ondas. Es decir, no permite que una de las ondas pase por ese filtro. Ven que acá hay un haz de luz. El haz de luz, como cualquier fuente luminosa, lo que va a hacer es emitir una onda electromagnética. Cuando la onda electromagnética choca con ese filtro polarizador, lo que hace ese filtro polarizador es organizar la dirección en la que viajan las ondas. Entonces les permite de alguna manera cancelar una de las ondas. Y obviamente lo que va a hacer esto es que va a organizar a las ondas electromagnéticas y va a permitir reducir el transporte de esa energía. Es por eso también que, como dice el compañero, de alguna manera nos va a proteger de todos estos rayos que son perjudiciales, ¿bien? Inclusive cuando nosotros viajamos y nos toca justo la ventanilla que no está polarizada y no está pegando el sol. Lo que hace ese contact polarizador justamente va a de alguna manera bloquear y organizar las ondas que atraviesan su filtro polarizador. Es decir, de alguna manera las va a reorganizar y nos va a permitir a nosotros de alguna manera controlar o de alguna manera protegernos a través de este filtro polarizador. Lo mismo pasa con los anteojos de sol. ¿Por qué son anteojos de sol? Justamente porque tienen la capacidad de filtrar o polarizar la luz. De alguna manera lo que va a hacer es nos va a proteger de esa energía de más, digamos, que puede ser perjudicial para nosotros. Justamente lo que va a hacer es va a organizar la onda, digamos, va a bloquear y nos va a dar una onda que
va a ser mucho menor la energía que transmite. Por eso también en el caso de los autos nosotros vamos a poder viajar mejor de alguna manera si está polarizado. ¿Por qué? Porque justamente el sol o lo que nos llega a pegar en la cara va a ser de alguna manera filtrado y nos va a ser nocivo, no nos va a perjudicar. Bien. Otra de las fuentes de la parte de la luz que nosotros podemos trabajar son las fuentes luminosas, que justamente son estos cuerpos, por ejemplo un foquito de luz, que es capaz, o el sol, que es capaz de emitir radiación electromagnética visible. Nosotros de alguna manera podemos ver justamente cómo el sol, o podemos ver justamente, no lo vamos a ver los rayos del sol, pero, o sí, algunas veces lo vemos, pero lo que quiero decir es que esta es la mayor fuente de energía o fuente luminosa que existe. Pero no es la única, es la fuente natural, sí, porque es natural de alguna manera, pero nosotros a su vez podemos encontrar las artificiales, como por ejemplo lo que más tenemos en la vida cotidiana, los foquitos LED, en su momento también los incandescentes, y es otra de las clasificaciones que tienen las fuentes luminosas. Esta es como la más común, quizás ya no se usa tanto porque son un poco costosas y peligrosas, que son las fuentes incandescentes. Este tipo de focos, digamos, ya no se utiliza tanto porque lo que hace es producir mucho calor, ¿bien? Y a su vez la luz que nos brinda no es la mejor. Dice, son aquellas que producen luz al calentar un material hasta que éste emita radiación visible. En la práctica que esto logra típicamente pasando con la corriente eléctrica. El primero que hizo posible este foquito, digamos, era entraba la corriente eléctrica por un filamento. Este filamento por lo general era carbono, que al entrar en contacto con, ese fue el de los primeros, que entrara en contacto, se calienta y emite calor o emite luz. Entonces esto, si bien era de los primeros donde más se utilizaban, pero ya no se usa tanto porque consume muchísima electricidad y la luz que emite no es la óptima. A su vez también emite mucho calor. Estas son las fuentes de luces incandescentes. Algunos los siguen utilizando, por ejemplo, para los criaderos de pollitos y demás, o inclusive los que ¿cómo se dice? Incuban huevos y demás. Todos esos utilizan este tipo de focos o de fuentes luminosas porque generan demasiado calor. Ellos no buscan en realidad, este tipo de actividades no buscan en realidad la mejor luz, sino que buscan el calor que produce esta luz. Por ejemplo, en los criaderos de pollitos y demás, donde se necesita ese calor. Bien, las fuentes luminiscentes son aquellas que producen luz sin generar calor significativo. En lugar de calentar un material hasta que brille, la luminosidad implica la excitación de electrones luego se regresa en un estado menor de energía. Por ejemplo, nosotros vamos a tener diferentes fuentes luminiscentes, bien, las naturales, y me parece súper bueno, o sea, en realidad súper interesante para investigar, que son las luciérnagas. Las luciérnagas tienen un químico, bien, que en este caso se llama bioluminiscencia, que tienen la capacidad de emitir luz sin generar calor. Nosotros por ahí, la naturaleza es sumamente interesante obviamente y tiene muchos fenómenos para estudiar, pero la luciérnaga es uno de estos que tiene la capacidad justamente de brillar o emitir luz un ser vivo. Entonces es muy interesante. Otro de los seres vivos que también emiten luz es el fitoplancton. Acá yo igual les traje imágenes para que puedan ver. Esto es el fitoplancton.
emitiendo su luz. Es sumamente interesante para investigar, pero también tienen un químico que les permite justamente emitir esta luz sin generar ningún tipo de calor. Lo mismo las luciérnagas. Es sumamente interesante y para investigar desde la parte biológica. Como les decía, tienen un químico que le permite emitir esta luz. Después, obviamente, nosotros esto es como en la parte, las fuentes naturales, pero nosotros también vamos a poder encontrar las artificiales, como por ejemplo los tubos fluorescentes, que emiten luz, pero no generan ningún calor al emitir esta luz. Después, igual estos tipos de gases, ese tipo de tubos quizás ya no se utilizan tanto porque el material para utilizar ese gas es un poco nocivo también para la salud, entonces también quizás ya no se utiliza tanto. Lo que se utiliza un montón ahora son todo lo que tenga que ver con los diodos, que son justamente las luces LED. Estos emisores de luz, que ahora prácticamente los utilizan en absolutamente todos los lugares porque son de alguna manera se pueden utilizar con una energía relativamente poca, digamos, no necesitan de mucha energía para ser utilizados, y además lo que tienen es que a no calentarse también son más de alguna manera maleables y no peligrosos. Y obviamente que la luz que emiten, esa luz blanca, es quizás más de alguna manera linda dentro de lo que son los hogares y demás. Bueno, esas son las más conocidas, que son las que nosotros vemos a diario en todos los lugares, que son las luces LED, ¿bien? También otra de los dispositivos que nosotros todos los días y ahora estamos ocupando son las pantallas de los televisores y los monitores, que también utilizan electroluminosidad, un tipo de luminiscencia artificial. Es decir, nosotros investigando toda esta característica que se da en la naturaleza, nosotros lo creamos de una manera artificial, justamente para emplearla en todo lo que tenga que ver con dispositivos eléctricos. Bueno, acá también dice señales de neón, que utilizan gas de neón para emitir luz. Recuerden que todas estas fuentes lo que hacen es emitir luz sin generar un calor, que es lo que la diferencia de las fuentes incandescentes. Y por eso también son las que más se eligen dentro de lo que son los hogares y demás, justamente porque son más seguras que las otras, porque las otras pueden producir incendios y demás. Estas son más seguras y obviamente consumen mucho menos. Bueno, hay diferentes tipos. Bueno, acá dice cuerpos. Seguimos con fuentes luminosas. Son fuentes monocromáticas. Dice, emite la luz en una sola longitud de onda o un rango muy estrecho. Es decir, estas luces láser no son cualquier tipo de luz. Es una luz monocromática que solamente es emitida en un rango determinado de longitud de onda. Es por eso que nosotros cuando éramos más chicos, o inclusive ahora se utiliza mucho para dar clases y demás, los láser, los pequeñitos, esos que son tipo puntero, eso se puede utilizar justamente porque nosotros tenemos la capacidad de dirigir esa emisión de luz. Esa emisión de luz se va a dar en línea recta, entonces nos va a permitir dirigir y siempre va a ser del mismo color. Es decir, por lo general son rojos o verdes y siempre van a estar en la misma longitud de onda. Es decir, esa no va a ser como una fuente que irradie por todos lados, sino que siempre va a ser direccionada en una sola. Es decir, acá nosotros podemos ver un dispositivo que emite varios láser, pero siempre fíjense que vamos a encontrar que van a estar divididos, siempre van a estar emitiendo en una sola longitud. Eso es lo que nos permite a nosotros de alguna manera direccionar
o por ejemplo en el caso de los profes, por ahí lo utilizamos para ir utilizando de puntero y demás, pero es esto. Decimos monocromático, ¿por qué? Porque va en una sola dirección, es decir, y que tiene una sola longitud de onda. Y al emitir en una sola longitud de onda siempre vamos a hablar del mismo color. En este caso está emitiendo en una longitud de onda que nos permite ver el verde. Y así puede pasar también con el rojo y demás. Pero dice fuente monocromática por esto, porque vamos a emitir en una sola longitud de onda. O en un rango muy acotado que es casi impercibible. Bien. Acá es la diferencia entre luz incandescente y luz láser. Ven que el láser siempre nosotros vamos a hablar de una misma longitud de onda. Una misma longitud de onda, mientras que la luz incandescente puede emitir en diferentes tipos porque vamos a hablar de un frente de onda. En el caso del láser, acá está como la comparación entre los dos, nosotros vamos a ver que este láser en realidad va a emitir en una sola longitud de onda. Por eso siempre vamos a ver el mismo color. Eso es muy importante que ustedes sepan. Nosotros vemos los colores, todos vemos rojo o todos vemos verde porque están en la misma longitud de onda. Nosotros acá podemos ver ondas de diferentes colores. ¿Por qué? Porque justamente esta luz incandescente lo que hace es emitir en diferentes longitudes, en diferentes frecuencias. Pero en el caso del láser, emite en una sola longitud de onda. Y justamente vamos a hablar del mismo color porque siempre se está emitiendo la misma longitud de onda y la misma frecuencia. Bien, bueno, me están diciendo que corte ahora. Bueno, chicos, vamos a llegar hasta acá, después vamos a seguir avanzando y vamos a tener otra clase, si les parece, el próximo viernes, si les parece, para seguir continuando con esta anuidad. El lunes yo le voy a habilitar lo que es el autoevaluativo de esta unidad. ¿Tienen alguna consulta para hacerme rápido? Porque ya estamos cerrando. Bueno, nosotros ahora ya tenemos que ir cerrando. Vamos a tener otra clase más. Puede ser que sea el viernes que viene, igual lo tenemos que charlar por el tema de que es la misma sala para todos, así que tenemos que coordinar el horario. Posiblemente sea en este horario y vamos a continuar y vamos a finalizar lo que es la unidad 3. Yo mañana, el lunes, le voy a habilitar lo que es el autoevaluativo de la unidad 3, si les parece. ¿Tienen alguna consulta? Esta clase fue un poco tediosa porque esta parte es como más conceptual, digamos, y bueno, como tenemos poquitos encuentros, trato de meter todo el contenido lo mejor posible. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, cualquier consultita que tengan, me las hacen saber en el foro de consultas o me mandan un mensaje al privado si es algo más específico. Igualmente yo le voy a escribir el lunes, seguramente ya le voy a estar avisando bien si tenemos el viernes o no, pero para ir agilizando un poco y para que ustedes puedan llegar con todo el contenido. Igualmente sepan que en el final yo voy a priorizar lo que se da en clase, tratar de no irme mucho más que eso, porque la idea es que ustedes puedan abocar lo que aprendieron acá en clase, así que bueno, cualquier consulta que tengan me las hace saber en los foros o por privado si es específico. Bueno, nos vemos. Les aviso si la próxima semana. Igualmente estamos en contacto a través del campus. Nos vemos. Gracias, Listo, profe. profesora, chao. Chao, Chao. nos vemos. Gracias. Chao.